Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Cara a cara entre régimen y oposición venezolana. El primer llamado es a conocernos, a reconocernos, a respetarnos. Respetarnos más allá de lo formal, sí. ¿Cómo tú vas a pedir respeto si tú irrespetas? ¿Cómo tú le vas a pedir al país que te acepte si tú a la mitad del país le dices fascista, los amenazas? No te van a respetar. Durante cerca de 6 horas, el sector de la disidencia que accedió a dialogar con el oficialismo logró por primera vez hablarle al país y responderle a Nicolás Maduro en una cadena nacional emitida para toda Venezuela. La razón por la cual pedimos que el diálogo fuera público era para vencer la desconfianza. Nosotros hemos pedido que este primer encuentro sea sin secreto. Nosotros estamos obligados a concertar. O dialogamos o nos matamos, hermano. El líder del régimen esta vez no utilizó la transmisión nacional para insultar a la oposición, pero paradójicamente, en un hecho que contradice la cruenta represión que ejecutan sus fuerzas contra los manifestantes en las calles, Maduro invitó a los disidentes a la coexistencia pacífica y a la tolerancia. Es muy importante buscar nuevamente el camino del reconocimiento y no el camino de los atajos. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, hablan los protagonistas de la noticia. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y Roberto Enríquez, presidente nacional del partido COPEI, y quien intervino en el encuentro con el mandatario Nicolás Maduro, analizan los resultados que tuvo la reunión y debaten sobre las demandas que expuso la oposición y la posibilidad de que sean realmente tenidas en cuenta por el régimen. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, las expectativas que genera en Venezuela y en el continente americano la ruta de diálogo que bajo la mediación de UNASUR han venido construyendo el régimen chavista y la disidencia del país bolivariano. El punto clave. Por primera vez, los venezolanos pudieron escuchar a través de una cadena obligatoria de radio y televisión la voz del sector mayoritario que representa a la oposición. En una reunión que se extendió hasta altas horas de la madrugada de este viernes, el ex candidato presidencial Enrique Capriles sostuvo un cara a cara con el mandatario Nicolás Maduro. Acompañado de una facción de la disidencia, Capriles fijó las bases de lo que sería el diálogo, cuestionó la legitimidad del mandato de Maduro y lo conminó a que gobernara sin desconocer la mitad de Venezuela que votó contra él. Estoy aquí, en este palacio, en este sitio, porque Venezuela está muy mal. Nuestro país está en una situación sumamente crítica. El 14 de abril, quieran o ustedes reconocerlo o no, este país cambió. La crisis política no la vamos a resolver ni reprimiendo, ni es un problema de la guarimba, ni es un problema que te quieren tumbar. Nicolás, has logrado estar allí por el control que tienen en las instituciones. O esto cambia o esto revienta. Todo lo que ha sido el secuestro de los poderes en nuestro país nos ha llevado a esta crisis política, porque hay una crisis política. Mientras estés allí, tienes una responsabilidad muy grande. Y tienes una responsabilidad no solamente con a los que tú le hablas, tienes una responsabilidad con todo un país mientras estés ahí. El punto clave, esta vez el mandatario venezolano habló de tolerancia mutua y no utilizó la transmisión nacional para insultar y amenazar a la oposición como usualmente lo ha hecho desde que heredó el poder de su antecesor Hugo Chávez. A la oposición venezolana la llamo una vez más a sus líderes, partidos y jefes políticos. Recojan a sus locos, controlen a sus locos. Yo
Le voy a dar unas horas apenas a los chuki, a los asesinos que tienen tomada la Plaza Altamira y la Avenida Francisco de Miranda, y si no se retiran, voy a ir a liberar esos espacios con la fuerza pública. Esta vez, Maduro mostró un talante diferente. Paradójicamente, y omitiendo los descalificativos con los que se ha dirigido en el pasado a la disidencia, el mandatario venezolano llamó a la oposición a la convivencia pacífica, a la tolerancia y al cese de los actos de violencia. No obstante, mientras Maduro hacía este discurso, sus fuerzas en las calles de Caracas continuaban reprimiendo violentamente las protestas. Nosotros desde siempre hemos buscado por la vía del debate político, de hacer la política y de la resolución de los conflictos por la vía política. Esto es un debate, un diálogo, un encuentro con posiciones claras de modelo de país, de proyecto, de liderazgo, y aquí no hay negociaciones ni pactos. Aquí lo único que estamos buscando es una voluntad común de paz, de democracia, de respeto, de reconocimiento. Estamos buscando, eso sí lo planteo yo, un modelo de coexistencia pacífica, un modelo de convivencia, un modelo de tolerancia mutua. El punto clave: ¿tendrán algún efecto estas declaraciones? ¿Representarán una solución para la crisis que enfrenta Venezuela? ¿Nicolás Maduro tendrá en cuenta las demandas de la oposición? La respuesta a estos interrogantes determinará si el diálogo tendrá efectos reales o, por el contrario, es simplemente un show internacional que fue organizado por el oficialismo para calmar las protestas que ya completan más de 2 meses y dejan cerca de 40 muertos. La coalición opositora tardó más de 1 hora en tomar la palabra desde el inicio del llamado Encuentro por la Paz. Porque este encuentro debería ser un hecho perfectamente normal y no una noticia extraordinaria. En una democracia, el diálogo debe ser la regla, no la excepción. El secretario ejecutivo de la coalición, Ramón Guillermo Aveledo, cuestionó con agudeza la existencia de la democracia en Venezuela y como solución exigió al chavismo no burlar la Constitución. Y el antídoto contra la violencia es la Constitución. Cumplirla, gobernantes y gobernados. Pero la Constitución no es un burladero, es un compromiso. La Constitución no es para mostrarla, es para cumplirla. Aveledo advirtió que algo anda mal para que algunos sectores no crean en el diálogo, en clara referencia a facciones de la oposición que, como María Corina Machado o el encarcelado Leopoldo López, aseguran no querer lavarle la cara a la dictadura. El Club de los Ausentes respondió este viernes en rueda de prensa. Decir que hoy más que nunca es la protesta la que logrará la salida y el cambio constitucional que anhelamos desesperadamente los venezolanos. Muchos pensaban que de ese Club de los Ausentes formaría parte la causa R. El diputado de ese partido, Andrés Velázquez, terminó sin embargo asistiendo a Miraflores para dejarle un mensaje en claro al gobierno venezolano. No vinimos aquí a negociar absolutamente nada. Los derechos constitucionales son innegociables. Presentó además un polémico proyecto de ley de amnistía para su aprobación. Queremos ponerlo en sus manos, donde solicitamos la libertad de todos los presos políticos. A su turno, Julio Borges, el diputado brutalmente agredido en la Asamblea Nacional hace un año, habló de la división que el régimen de Maduro ha provocado entre venezolanos. 2 mitades no hacen un solo país. 2 Venezuelas rotas no hacen un solo país. Que mientras haya miedo en Venezuela, no podemos decir que hay democracia en Venezuela. Miedo y democracia son excluyentes. O hay miedo o hay democracia. Y los venezolanos vivimos con miedo hoy. Cuestionó igualmente el concepto de independencia del que tanto habla el gobierno venezolano. El esquema económico que ustedes han elegido fracasó. No hablemos de independencia, todo se compra afuera. Eso a mí me da vergüenza. Para el gobernador del estado, Lara Henry Falcón, en Venezuela no hay una guerra económica como asegura Nicolás Maduro y denunció que grupos violentos están vinculados al gobierno. Y tenemos elementos de eso. No estoy diciendo mentira. Son las verdades. Y aquí estamos para decirnos verdades. Yo no hablaría de guerra económica. Yo hablo de improvisación económica.
Pueden opinar desde ya en redes sociales. ¿El régimen venezolano atenderá las demandas que la oposición expuso o el diálogo es una fachada para calmar las protestas y bajar la tensión? ¿Qué opinan ustedes? Pueden escribirnos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Son las cuentas de nuestro equipo periodístico del programa La Noche. Saludamos a esta hora en nuestros estudios en Caracas a los protagonistas de la noticia. Está Roberto Enríquez, es el presidente nacional del partido de oposición COPEI, quien participó en la reunión que se prolongó hasta la madrugada de hoy en Venezuela. También está en Caracas Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano de Caracas, y nos acompaña desde la capital venezolana igualmente Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, entre otros importantes cargos diplomáticos. Quiero comenzar con usted, alcalde Antonio Ledesma. Fue una de las personas que no asistió a esta reunión. Por primera vez y en un hecho histórico vimos este jueves cómo en lugar de que Nicolás Maduro en cadena nacional de radio y televisión criticara a la oposición, vimos a la oposición cantándole unas verdades y cuestionando al régimen. ¿Usted se mantiene en su posición de no haber ido o se arrepiente después de haber visto lo que pasó ayer? No, en absoluto, porque yo viví esa experiencia el 18 de diciembre del año pasado. Le dije también estas mismas verdades en resumidas palabras. Primero, le pedí a Maduro que dictara una ley de amnistía para liberar a los presos políticos, permitir el retorno de los exiliados, que liberaran, por ejemplo, a Iván Simonovic, que se les está muriendo en la cárcel, que liberara a los poderes públicos que están secuestrados. Uno de los graves problemas que tenemos en Venezuela es que esta Constitución, como lo dijo anoche Roberto Enríquez, la violan todos los días, porque aquí no hay independencia de poderes públicos. Pedimos cese de la invasión cubana, pedimos rendición de cuentas del robo descarado que se ha hecho de miles de millones de dólares a través de Cadivi. Pedimos respeto para el artículo 328 de esta Constitución Nacional, que establece que la Fuerza Armada no puede ser manipulada políticamente. Pedimos solución para el problema de la escasez. Y hoy otra vez amaneció Venezuela con colas, la gente haciendo cola para comprar harina, la gente sufriendo en los hospitales porque no hay medicamentos. Sigue la alta tasa de criminalidad en Venezuela, no se detiene la escalada de los homicidios, de los asaltos, de los atracos, porque este es un gobierno que fracasó. Y mientras ayer Nicolás Maduro hablaba de diálogo, siguen presos los alcaldes. Yo no fui, porque primero habíamos dicho en las reuniones previas que era necesario garantías elementales, condiciones elementales en el sentido de que esto no pase de unos discursos. 40 muertos no valen una cadena. 40 muertos valen mucho más que una cadena de radio y televisión. Yo tengo 2 compañeros alcaldes presos, más que presos, secuestrados, como el caso de Enzo Escarano y de Andrés Ceballos. Está preso Leopoldo López de manera injusta. Siguen aquí aterrorizando a la gente. Se habla de una comisión de la verdad para hacerle justicia a las víctimas y resulta que quien va a presidir esa comisión de la verdad es Diosdado Cabello, que suponemos se va a despachar y dar al vuelto en ese tipo de investigaciones. Y a todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter a @ntn24, @segurizatintn24, @Jason Calderón o @lanocheNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.